Y entonces, ¿cómo se llega a esta cuestión orwelliana donde, por ejemplo, los ucranianos muestran con sus teléfonos, no las cámaras de la CNN, no las cámaras de la BBC, muestran con su teléfono cómo los rusos bombardean Zaporizhia y la mitad de la esfera de internet dice, no, en realidad son los ucranianos los que están bombardeando Zaporizhia? Sí. No, o sea, es negar, literalmente encontrarle el sentido opuesto a cada cosa que vemos en una guerra que está mejor evidenciada que ninguna otra, porque tenemos a todas las víctimas grabándola en primera persona. Bueno, pero es que ahí está una de las cosas que se venían sugiriendo en la primera parte de lo que te contaba, que es el abandono de la racionalidad. No es mucho orgullo que digan que el Papa es argentino. El Papa es italiano, el Papa es vaticano, si querés. Pero nació en Argentina, pero no me parece, no me siento muy identificado, y sé que a muchos les pasa lo mismo. No es, o sea, los argentinos no somos eso. Quizás una parte peronista o estos grupos que hablábamos que les gusta el autoritarismo. El Vaticano, los nazis, el peronismo, la CIA, Franco, todo en una misma historia. Es absolutamente... A mí me pasaba cuando lo investigaba, yo decía, no puede ser que también esté, no sé, Menem, el custodio de Perón, perdón, Emilio Bovetti terminó siendo el novio de Isabel Perón, de la viuda Isabel Perón, con un poco de color. Que estén todos estos personajes, decía, no puede ser que las conexiones sean tan sólidas y nadie haya escrito sobre esto, no puede tener tanta suerte. Y vos sabés que gran parte del trabajo lo hice asombrado con lo que iba encontrando. Y decía, ¿cómo es que nadie encontró esta beta? Pero que todavía hay, seguro que hay, pero también hay del lado ruso. Entonces, la base está inspirado en el músico, recibió su nombre por el músico preferido de Hitler y su líder, que ahora me sale el nombre, él tiene tatuadas acá dos símbolos de los SS. Entonces, la base nazi, mejor no la usen, porque inclusive, y lo he demostrado en algunos hilos, las conexiones de los neonazis y Wagner y de los neonazis rusos con el resto de Europa son mucho más fuertes que la presencia de alguna bandera nazi del lado ucraniano. Que las hay, pero que hay brujas, seguro que hay brujas, pero acá tenés una aquelarre. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, amigos. Hoy tengo el placer de presentarles a un entrevistado de lujo que hace mucho tiempo tenía ganas de convocar y que finalmente hemos logrado coincidir. Se trata de un prestigioso periodista y escritor, compatriota mío, Ignacio Montes de Oca, Nacho para quienes lo conocen, autor de varios libros que les recomiendo muchísimo: Los mitos sobre Malvinas, Tierra de Nadie, Ustash, el ejército de Perón y el Vaticano, los 2 tomos de Historia de la Argentina Olvidada, que hace un profundo diagnóstico sobre el origen y el desarrollo de la violencia política en la Argentina, y uno en particular, que es el que me hizo conocerlo y que me parece una obra incomparable en el análisis del autoritarismo dentro de la doctrina justicialista, que es El fascismo argentino, la matriz autoritaria del peronismo. Hoy vamos a hablar de muchos temas desde una perspectiva geopolítica internacional sumamente interesante para todos ustedes, y finalmente vamos a conversar un poco de Argentina, pero vamos a comenzar con lo que recién detrás de cámara comentábamos, que es una suerte de argentinización del mundo y cómo está progresando el culto al intervencionismo político y contra la libertad individual, especialmente contra la libertad civil en varios lugares. Entre muchas otras cosas, cómo esto se relaciona con la guerra de Ucrania y el florecimiento y el éxito de la propaganda putinista en círculos de pensamiento, que antes sería completamente inverosímil que ocurra, pero ocurre. Así que bueno, sin más preámbulo, muy bienvenido, Ignacio, muchas gracias por venir, es un placer tenerlo con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias por este espacio para poder conversar con vos. Vladimir Putin, comencemos por aquí. Usted ha estado cubriendo desde su cuenta de Twitter, que desde ya recomiendo seguir de manera bastante minuciosa, lo que ocurre en el conflicto
entre Rusia y Ucrania, la invasión, que mucha gente se olvida que es una invasión, y algo que me llama poderosamente la atención, como le comentaba, es cómo han llegado personas que se autoproclaman liberales o incluso conservadores de nuestros países, de toda América Latina, de Estados Unidos muy especialmente, pero también de México, de Argentina, de España, a terminar defendiendo un régimen que es profundamente enemigo de los valores esenciales del liberalismo, que en términos económicos es dirigista y autoritario, que en términos políticos es tiránico, que a los disidentes los mete presos, que está cometiendo una invasión flagrante, cometiendo todo tipo de crímenes y en cabeza de un ex agente de la KGB que, entre otras cosas, por ejemplo, reinstauró el himno soviético por decreto, que es Vladimir Putin, y que reivindica ese pasado rojo del comunismo, del genocidio. Es realmente increíble. ¿Cómo cree usted que ha operado la propaganda putinista en la mente de muchos de nuestros colegas? A ver, lo primero, Putin tiene dos grupos de apoyo muy fuertes. Por un lado es el más obvio, el de la izquierda, que tiene su coherencia, porque bueno, tiene una tradición de apoyo a regímenes como el de Cuba y antes a la Unión Soviética, al comunismo en China, en Vietnam, una tradición antioccidente clarísima que vertebra sus ideas y sus prácticas y por sobre todo la mirada que tiene del mundo. Lo que sorprende es que desde la invasión, e inclusive un poco antes, y después vamos a explicar por qué es un poco antes, desde muchos grupos que se denominaban liberales, empezaron a darle un cheque en blanco a Putin, a apoyar la invasión y hacer un silencio respecto a las atrocidades que cometía no solamente Putin con su orden, sino masacres cotidianas. La más conocida es la de Bucha, la masacre de Bucha. En Isium también hubo otra masacre, pero también hay masacres diarias en los edificios que son volados por los drones y misiles rusos. No es que, no es que se trató de una instancia particular o por ahí algunos hitos, uno de vez en cuando. A diario hay una muestra clara de la barbarie absoluta de Putin y sus allegados y sus subalternos. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde, o sea, por qué hay liberales que supuestamente tienen que defender la libertad individual y la invasión de un país al otro? Y estas masacres son lo contrario a la libertad, porque para masacrarte primero tienen que atraparte, primero te tienen que privar de tu libertad. Nadie va caminando por la calle siendo torturado. Nadie se mueve libremente si está siendo bombardeado. O sea, en algún punto lo que hizo Putin con su invasión fue romper con la libertad de 40 millones de personas. Yo si quiero ser libre de ir a donde quiera, no puedo ejercerlo si soy un refugiado, 8 millones de ucranianos, o un desplazado interno, 7 millones de ucranianos. Es tan evidente el ataque a la libertad de Ucrania como sociedad y como Estado-nación que a uno le sorprende que los liberales, como se denominan ellos, o conservadores, hayan apoyado no solamente en Argentina, en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos, encontramos grupos muy organizados que tienen un apoyo casi fascinado por Putin. Bueno, vamos a empezar a desgranarlo para tratar de entenderlo. Ese apoyo es anterior. Ese apoyo comienza cuando Putin empieza a construir un régimen autocrático violento. Empieza cuando en el desorden que hereda de Yeltsin en el año 2000, empieza a construir un Estado autoritario. Ya para el 2001, cuando asume la totalidad del poder, estaba la Duma, pero él tenía el poder, él era el poder que había asumido después de la crisis, empieza con lo primero, que es a arrestar disidentes. No estoy diciendo opositores, disidentes. Empieza a arrestar personas que expresan puntos de vista diferentes, periodistas, activistas, militantes políticos,
Y no solo, empieza por la izquierda, pero después empieza a, a establecer un orden autocrático en el que cualquiera que se opusiera a sus planes iba preso o era procesado. Y cuando hablamos de ir preso, hablamos de una cárcel rusa, hablamos de cárceles durísimas. Si les parecen duras las de Bukele, las de Rusia ni siquiera se le acercan en la atrocidad. Después empezó la segunda parte, la construcción del Estado conservador. Y acá esto es súper importante para entender el por qué terminan apoyando la guerra a Putin. Empieza a perseguir a las minorías. Minorías de sexo, minorías religiosas. Empieza a perseguir a los testigos de Jehová con la misma fuerza que persigue a lesbianas y transexuales o gays. Empieza a perseguir a grupos que quizás pedían mayor libertad, y acá empieza a hacer ruido todo, ¿no? Pedían mayor libertad. O sea, todos aquellos que tuviesen algún tipo de sintonía con las ideas del liberalismo, que el liberalismo lo que busca es expandir las fronteras de la libertad, empiezan a ser cerradas por un orden estatal. Y acá empieza la primera contradicción. Si vos sos liberal y te consideras liberal conservador, estás apoyando a un gobierno que desde el Estado, desde la autoridad del Estado, restringe las libertades de expresión oral o escrita, de expresión de género, de expresión hasta artística. Esto es el principio. Cuando empieza la guerra, Rusia no figuraba mucho en la agenda de los liberales. Era como una cuestión pintoresca, era otra cultura. Pero la urgencia de las masacres pone el tema sobre el tapete y a muchos los obliga a tomar una posición respecto a la guerra. Y es acá donde se juega una definición. En ese momento es que empiezan a mostrar las plumas los pavos. Es en ese momento en el que muchos revelan que era mucho más importante el apoyo a ese orden restrictivo puesto desde el Estado por una figura fuerte que restringía las libertades individuales en función de un orden que además le suma con la guerra la cuestión crucial que termina de asociarlos con la misma idea de que la izquierda empieza a asociarse con un antioccidentalismo. Y acá entra la figura de Alexander Dugin, ¿sí? Alexander Dugin, que es el principal pensador en el que se inspira Putin. Dugin, y ahí vamos a ver cómo en un momento podemos volver a los liberales. Dugin lo que plantea es que Rusia tiene un gran enemigo, que no es el comunismo, que no es otro que el atlantismo, las democracias liberales. Ese es el enemigo que le plantea Dugin a Putin, y Putin compra. Y el gran enemigo de las democracias occidentales son puestas bajo un rótulo de Occidente, un Occidente globalizador que se enfrenta a los estados-nación, ¿sí? Un Estado, un Estado-nación que tiene que tolerar los intentos de un mundo que quiere globalizarse y hacer una mancomunidad de naciones. Y frente a semejante planteo, ¿qué es lo que sucede? Viene a calzar perfecto con el tercer, ya dijimos, uno es el eje conservador, el otro es el eje antioccidental, y ahora viene el tercer eje, que es el eje de la conspiración mundial. Por eso el nacionalismo es súper importante. Y ahora vamos a ver que no solamente se oponen los que se dicen liberales, luego se oponen los que se dicen conservadores, y ahora se opone el tercer grupo, que es el más fuerte aquí en Argentina, los nacionalistas. Los nacionalistas suponen que el Estado-nación, como lo conocemos hasta ahora, está asediado por una idea globalista que nos ataca de diferentes maneras, queriendo imponernos una sexualidad, vacunándonos con el cambio climático, con un montón de conspiraciones que terminarían con la idea de Estado-nación para subsumir todo el conjunto de pueblos en una misma masa dominada por un gobierno central que a veces para los más nazis es gobernado por los judíos, para los más conservadores es
es algún grupo ligado a Soros, por decir algún nombre, y para los más conservadores es Satán, hay una cosa satánica. Parece una locura estar contando todo esto, pero es lo que sucede. Entonces, este trío, ¿no? Digamos, la cuestión tradicionalista, la cuestión antiliberal y la cuestión globalista hace que Putin encuentre en muchos llamados liberales, conservadores y nacionalistas un apoyo inédito. ¿Por qué? Y con esto ya cierro el concepto. Si Putin se está peleando contra los países que permiten los matrimonios mixtos, que los transexuales sean transexuales, o sea, que una persona elija ser transexual y mientras no molesta a nadie puede ser transexual, no hay ningún problema. Sos gay, bueno, sos gay, no sé, yo tengo el pelo castaño, son características. Si vos no jodés a nadie, si vos no le estás queriendo pintar el pelo al otro, ¿qué me importa cómo llevas vos el pelo? ¿No? Este es el principio liberal. Pero muchos liberales empezaron a encontrar en Putin, en ese argumento de la prohibición, es como que salieron del closet, ¿no? Salieron del closet autoritario, salieron del closet conservador, pero en el peor estilo, que es el brutalismo, el regreso a un pasado medieval en donde un poder se impone sobre la sociedad y sobre los individuos. Y salieron del closet muchos nacionalistas que decían llamarse nacionalistas, tratando de defender supuestamente una soberanía que Rusia había vulnerado. Son esas contradicciones que uno no entiende, pero salen a apoyar a Putin porque Putin defiende el Estado-Nación frente a una conspiración inmensa de globalistas, atlantistas, satanistas, y casualmente los términos que está usando Putin, incluyendo el acusar de nazis a sus enemigos. Esos términos son los que venían usando los grupos de derecha más recalcitrantes, que se escondían en los pliegues del liberalismo, pero que en el fondo sus ideas no eran liberales, eran tradicionalistas, eran nacionalistas, antioccidente y, si se quiere, autoritarias. Entonces, de esta manera lo que hizo Putin fue organizar una alianza inesperada con personas que se decían liberales, pero que hoy, sin lugar a dudas, son más cercanas al autoritarismo violento, porque no se entiende a Putin sin la violencia, que a las ideas de libertad individual que uno supone compartía con ellos. Permítame añadir, ¿no? Este festival de incongruencias, donde por supuesto los más contradictorios son estos, espero yo que pocos pseudoliberales que apoyan a Putin, pero los hay, lamentablemente. Hay conservadores que, yéndose a otro extremo de justificar lo injustificable, apoyaban abiertamente, por ejemplo, la invasión a Irak, que Estados Unidos ocupe un papel de policía del mundo. E irónicamente ahora están repitiendo una postura antiamericanista estándar, pero justificando que Putin haga lo mismo en Ucrania. O sea, antes les gustaba Bush, ahora les gusta Putin. Después, con la cuestión de la izquierda. También, por supuesto que, como usted señala, hay una coherencia en que Putin hace toda una reivindicación de lo soviético, es un exespía de la KGB, mantiene esa operativa, lo cual hace un poco más inteligente que lo apoyen los chavistas trasnochados, ¿no? Al fin y al cabo, subsidia a Rusia, arma a Venezuela, etc. Pero también es verdad que Rusia no es un régimen hoy socialista. Se podría decir que es una mezcla de oligarquía en sentido estricto con un capitalismo de Estado. Pero con gente espectacularmente rica y un pueblo bastante... O una plutocracia. Si querés, una plutocracia también podría ser. Una plutocracia también. Ahora, otra cosa interesante, más allá de estos nacionalistas, que en lugar de defender la soberanía nacional de Ucrania, defienden al imperio expansionista, o sea que también es una incongruencia. Nosotros hemos investigado bastante la cuestión geopolítica con Putin. Putin es un hombre que rogó entrar a la OTAN, no es que era un gladiador anti-OTAN. Año 2001 firmó un acta pidiendo explícitamente ingresar a la OTAN
y le dijeron, pero sin posibilidad de votación. Bueno, está bien como observador. Después vino la crisis, esto sucedió después del ataque a las torres y al Pentágono. Después, Sí, su crisis bastante, propia hizo que porque, no quisiera entrar, sí. Uh-huh. porque él apoyó la invasión de Estados Unidos a Afganistán y tenía una Exactamente. excelente relación con Bush. Después de Bush, que además Bush, a ver, cuando hizo la invasión a Georgia, no lo condenaron como lo condenan hoy. Ahí hay una incongruencia norteamericana y fue la misma barrabasada, la misma bestialidad, Uh-huh. entrar a un país independiente, aplastarlo. Bueno, tuvo grandes relaciones con el primer gobierno de Obama, la cosa se enfría en el segundo, pero se hablaba del recit ruso, con Lavrov, su Uh-huh. canciller, y Hillary Clinton sacándose una foto sonriendo, Uh-huh. todo tipo de negocios cruzados. Durante el encierro de 2020, sin ir más lejos, digo en el sentido de que no hay ninguna justificación para tomarlo como un enemigo, digamos, de Uh-huh. las tendencias globales y demás. Él mandaba preso 5 años en Moscú a quien violara la cuarentena. O sea, realmente... Y envenenaba opositores en el centro de Londres o en Alemania. Entonces, era parte del ecosistema. Siempre fue parte del ecosistema que ahora denuncia como perverso. Exacto, exactamente. Y entonces, ¿cómo se llega a esta cuestión orwelliana donde, por ejemplo, los ucranianos muestran con sus teléfonos, no las cámaras de la CNN, no las cámaras de la BBC, muestran con su teléfono cómo los rusos bombardean Zaporizhia y la mitad de la esfera de Internet dice, no, en realidad son los ucranianos los que están bombardeando Zaporizhia. No, Sí, o sea, es negar, literalmente encontrarle el sentido opuesto a cada cosa que vemos en una guerra que está mejor evidenciada que ninguna otra, porque tenemos a todas las víctimas grabándola en primera persona. bueno, pero es que ahí está una de las cosas que se venían sugiriendo en la primera parte de lo que te contaba, que es el abandono de la racionalidad. Se supone que el liberalismo es hijo de la ilustración, es cuando se abandona el pensamiento mágico, el pensamiento, si se quiere, dogmático de la iglesia, y se llega a la razón. O sea, se piensa, pero puede haber una persona esclava, puede haber un rey investido por el de Dios, por Dios. No, empieza una idea. El liberalismo es hijo de la razón, para que se entienda, es hijo del pensamiento científico. Esta salida del closet de estos tres grupos tiene que ver con el abandono de la razón. Esto es lo que vos estás diciendo, es tal cual. Es dejar de pensar en términos racionales. Si yo te estoy mostrando que este misil entró en un hospital donde había embarazadas y niños, no me puedes decir que está bien porque está el batallón Azov, porque solamente hay fotos de embarazadas despedazadas con niños despedazados. Se abandona la razón para empezar a plegarse a una creencia. Si te dicen que Rusia nunca bombardea ciudades, y lo crees, pero como una cuestión de fe, es como este brutalismo, es un regreso a lo atávico, es un regreso al tótem, ¿sí? Es el regreso a Putin como tótem, como aquel que promete un mundo mejor. Nadie sabe cómo, nadie, todos sospechamos que es un mundo más violento, más autoritario, pero no. Ellos te dicen que no, que es un mundo más justo, multipolar, con el Estado-nación orgulloso, pero abandonaron la razón. Algunos van, a ver, agarremos los tres grupos y veamos cómo funciona en cada uno. Los autoritarios, yo creo que luego de la pandemia el mundo entra en crisis y van a la búsqueda de un sistema de control. Un sistema que establezca un control que nos resuelva el miedo que tenemos a la crisis. El miedo que le tenemos a una crisis, que es un proceso de transformación en el cual todos los paradigmas empiezan a ponerse en dudas. Pero como yo no tolero la crisis porque no tengo elementos, porque no tengo voluntad o quizás no tengo la capacidad intelectual, entonces quiero que venga, vos decías Orwell, es correcto, quiero que venga el líder y me lo resuelva, a cambio de ceder ciertas libertades, perfecto. No sé cómo puedes seguir siendo liberal después de ceder parte de tu libertad a un hombre fuerte. No lo entiendo. Segundo grupo, los conservadores. Volvamos entonces a un mundo ideal, o a un pasado ideal que no existe porque está idealizado. Vamos a Popper y la cuestión de lo platónico. Tenemos que ir a ese mundo que como no existe,
Y como es creencia, entonces es indiscutible, porque yo no puedo discutir tu ideal, porque tu ideal existe en vos y yo no lo puedo discutir. Si ese ideal se vuelve grupal y es el mundo que ofrece Putin, es imposible tomarlo por asalto. Entonces ese regreso al pasado también es un escape a la razón, porque no hay un mundo común que estemos construyendo, porque tu mundo está idealizado. Si tu mundo está idealizado, y en ese mundo idealizado se permiten las cruzadas al estilo de la toma de Jerusalén, en donde Kiev es la moderna Jerusalén, y esto es tal cual lo dijo Dugin, Kiev es la Jerusalén de los ortodoxos. Si vos haces una cruzada, yo no te puedo contradecir, pero además la cruzada tiene otro componente. Como yo estoy atrás de un objetivo superior, llámese la familia, llámese Kiev, llámese como sea, todo está permitido porque es un objetivo superior. Y ahí es está el valor religioso peligroso en estos grupos. Y el tercer grupo es el nacionalista. ¿Qué le ofrece al nacionalismo? Le ofrece épica, le ofrece una épica en un mundo que está cada vez más interrelacionado. Vos estás en otro país, ¿sí? Estamos hablando, hoy estamos integrados. No físicamente, pero estamos integrados. Lo que ocurre en Ucrania, yo en cuestión de minutos me puedo comunicar con Ucrania y me entero si la ofensiva va por acá o por allá. Me entero cuántas víctimas hay, me entero si se bombardeó. El mundo es uno y yo creo que el nacionalista ve cada vez en mayor riesgo en esta crisis eh, la integridad de su concepción del mundo basada en el Estado-Nación. Y es ahí donde también se prenden las alarmas y Putin le ofrece una salida. Vamos a respetar el Estado, vamos a respetar el Estado a partir de la lucha. Y ahí es donde entra la parte fascista. Y ahí se cumplen todos los requisitos con los tres grupos. El Estado-Nación como centro de la construcción, el líder en la cúpula de ese centro de poder, la lucha permanente, porque la belleza, porque la violencia hace un mejor hombre. Eso lo inventó Mussolini y lo repetía el nuevo hombre del Che Guevara, para que veamos que estamos más o menos hablando de todo. Un Estado que en lo económico organiza todo, es el caso de Rusia, pero también el caso de nuestros países, en donde el Estado se está comiendo al individuo porque tiene que organizarlo, y otros componentes que hacen que el nacionalismo derrape en un parecido a un neofascismo, que como decía Churchill, en el futuro los fascismos van a decir que los demás son los fascistas, ¿no? Se va a esconder en esa posición. Y yo creo que con esta maniobra amplia, abandonaron la razón, se sumaron a una cruzada permanente que conduce a un pasado idealizado y que tiene como única salida un autoritarismo que mata cualquier tipo de libertad que se interponga en el medio. Quizás podés mantener tu libertad como en Rusia, de poder comprarte unas zapatillas de Adidas o Nike o un producto de Zara, pero calladito la boca como en China. Usted consuma y cállese la boca. Si eso es liberalismo, entonces me permitís, para un segundo, quemo todos los libros que tengo de liberalismo porque me estuve equivocando durante más de 50 años. Y además ir desgranando cada una de las mentiras. Es muy fácil, o sea, Rusia no es una potencia económica. No. Antes de que empiece la guerra era el país número 66 en PBI per cápita. Ahora debe oscilar 90, sin exagerar, y a los que van a hacer las mediciones reales, como este periodista del Wall Street Journal, los meten presos. No vaya a ser que lo logren. Es un Corea del Norte con un poco más de sofisticación y mucho más grande. Pero en el fondo es un país del tercer mundo con muchas armas nucleares, no es más que eso. Por supuesto, y además hoy un protectorado chino, porque hoy Rusia, digamos, al contrario de lo que fue la historia, donde por compartir la frontera más larga del mundo han tenido infinidad de problemas, incluso cuando los dos países eran comunistas, en tiempos de Mao y Stalin y demás, bueno, hoy Rusia es un protectorado chino, se ha reducido a la condición de Estado vasallo, mal ejemplo para el nacionalismo que pregonan. Hasta los más extremistas... Ahí, déjame te cuente algo. Sí. Cuando estaba Pedro el Grande y empieza la expansión de
de Rusia, ¿sí? Que el principio del imperio enfrentó un problema que es el mismo problema que tiene hoy Rusia y que el mismo problema que tienen el resto de los grupos que lo apoyan. Se tenían que acercar a Occidente, no se podían volcar hacia el vacío de Asia, no se podían volcar hacia China porque China era un país que ya en ese momento, bueno, tenía su prestigio, pero lo que le estaban era atraer digamos, la cultura de trabajo, de producción y la fascinación que les producía Occidente. Pero tenían un problema. A medida que pasó el tiempo y llegó Catalina y llegó, bueno, todo el resto llegaron los Romanov, ellos querían importar la tecnología, querían importar las costumbres, querían importar todo lo que se pudiera, pero había algo a lo que le habían puesto una frontera y que no querían que pasara: las ideas del liberalismo, en tanto pusieran en riesgo la existencia del zarismo. Ese mismo temor es el que hereda la Unión Soviética. Podemos espiar y traer todos los diseños de Occidente. Podemos imitar y hasta tener grupos de rock. La Unión Soviética tenía grupos de rock, tenía televisión, tenía cosas, imitaciones de Occidente. Pero lo que más miedo le tenía era a la idea de libertad. Porque hay que decirlo de una vez por todas. El principal enemigo de la izquierda y de la extrema derecha no son ellos entre sí, desde el pacto Molotov-Ribbentrop, que lo tenemos que entender. El principal enemigo, y lo dijo Hitler y lo dijo Stalin, son las ideas liberales, las ideas de libertad, las ideas de democracia occidental. Ese fue siempre el enemigo principal del fascismo y del comunismo. Pueden darle 10.000 vueltas, pero entre ellos pudieron siempre colaborar. Siempre se pudo colaborar entre los extremos. Lo que detestan es la idea de libertad. Si se entendiera, esos son los ejes de la lucha moderna, porque hoy Putin a lo que más le teme no es a las armas de la OTAN, Putin y su gente, no es al riesgo económico, les tienen miedo a que una democracia más avanzada, no existe la democracia ideal, ok, pero las ideas democráticas y de libertad individual lleguen a Rusia. ¿Qué sucedería? La casta, ya está de moda este nombre, la casta que domina Rusia, que tiene una continuidad entre los jerarcas soviéticos y los oligarcas que le siguen luego, entre un Putin en la KGB y luego en la presidencia, tiene miedo que ese sistema plutocrático caiga una vez que el individuo ruso sea dotado de mayor libertad. Y por eso, cuando Ucrania, estamos hablando del 2014, hace una revolución, el Maidán, que recordemos a la gente. Esa revolución es porque Ucrania quería entrar en la Unión Europea y el gobierno prorruso se quería oponer. ¿Sí? El gobierno prorruso. Los prorrusos se oponían, ¿pero por qué? Porque la entrada de Ucrania en la Unión Europea, no en la OTAN, en la Unión Europea, iba a provocar el mismo fenómeno que en los países bálticos, que en Polonia, que en Hungría, que en Bulgaria, que era una mejora de las condiciones objetivas de vida. Y ese ejemplo ya tocaba las puertas de Rusia en un país que es paradigmático por la continuidad cultural que existe entre ucranianos y rusos. El peor temor, y que yo creo que es lo que lleva a la invasión del 2014 y la de 2022, es que lo liberal estaba tocando la puerta. Y Dugin le dijo a Putin, si llega la libertad a este país, estamos terminados. Lo digo en forma coloquial, pero me imagino que por ese lado iba el diálogo. Siempre el enemigo es la libertad del individuo en los países autoritarios. Además de los vínculos que hemos dicho con Bush, con los Clinton, de haber mendigado unirse a la OTAN, etcétera, o sea, en esta visión atávica tribal que usted dice, tampoco consideran que este hombre ha sido definido por Benjamín Netanyahu como un amigo íntimo suyo, que ha tenido una relación excelente, no solo con Israel, con la élite corporativa también de Occidente, que con buenas razones desconfían de muchos de ellos, como Klaus Schwab, o que Bill Gates ha hecho grandes negocios en Rusia. O sea, realmente deberíamos estar cuestionándoles a muchos de los occidentales cómo han colaborado con este régimen
Y en cambio, muchos están comprando la idea de que este régimen es la antítesis de la decadencia o de la corrupción de Occidente. Sí, o que es anticapitalista, sí, o que Donald Trump tenía negocios con los oligarcas rusos, negocios inmobiliarios en New York en la década del 90, y que después tuvo negocios que no son del todo claros, porque Trump viajaba y era alojado personalmente por Putin. Entonces, sí, y Merkel, y Schroeder, y ¿cuántos nombres tenemos? O Jean-Marie Le Pen, que era financiado a través de una cuenta de un banco ruso, y si querés podemos encontrar vínculos con Berlusconi, podemos encontrar vínculos con todos. O sea, de nuevo, Putin no era anticapitalista. La máscara que adopta ahora, no, perdón, no es una máscara, al sacarse la máscara autoritaria, expuso su verdadero plan autoritario, y la gente que lo apoya casualmente se sacó la máscara al mismo ritmo que Putin y lo empieza a acompañar desde ese autoritarismo y ese anticapitalismo, y entra en una contradicción que es insoportable, porque escuchar a personas, no voy a dar nombres porque no quiero polemizar uno a uno, me gusta la polémica en sí, pero no la polémica uno a uno, pues se vuelve personal. Pero escuchar a personas que hablaban de que el populismo te quita libertades, ahora están convertidas en anticapitalistas, están convertidas en reclamantes de estados autoritarios que vengan a poner orden. Por el amor de Dios, son las mismas personas. Yo me quedé en el mismo lugar, me sigue pareciendo un desastre cualquier violencia, me parece un desastre cualquier ataque a la libertad, no me importa si es Estados Unidos en Panamá, Rusia en Siria, o un presidente africano o asiático, no sé, o la Junta en Indonesia. Es igual para mí. Lo que no entiendo parece gracioso, ¿no? Pero como muchos de los que persiguen a los travestis ahora son travestis políticos. Me cuesta entenderlo. Totalmente. Y además, ignorar que los aliados ucranianos de Putin, Medvedchuk, Yanukovych, que es el que terminó prófugo en Rusia, Leonid Kuchma, eran gente que, Leonid Kuchma decapitó a un periodista crítico. Lo mandó a decapitar, presidente prorruso. Yanukovych era un tipo que sacaron de una cárcel, era un delincuente común cuando cayó la Unión Soviética, y así hizo la carrera política. Medvedchuk era un tratante de blanca, este amigo de Putin que detuvo Zelensky al principio de la guerra. Entonces, ¿hay corrupción en el gobierno de Zelensky? Sí, hay mucha. Es claro que sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Es una vergüenza lo del batallón Azov? Sí, lo es. ¿Y eso justifica que una mafia de asesinos liquide Ucrania? No, de ninguna manera. No. O sea, jamás lo va a justificar. Es que es tal cual. Bueno, ahí por eso te decía, abandonaron la razón. Vos me decís, ¿hay nazis en Ucrania? Pero por supuesto que sí. El batallón Azov, sí, claro, lo investigué, y a partir del año 2015 y 2016 empiezan a purgarse esos elementos que pertenecían al Partido del Pueblo, porque no estaban de acuerdo con que el batallón Azov pasara a ser parte del ejército, que como no querían que fuese parte digamos, de la estructura militar, se fueron, y de alguna manera lo peor, o sea, los dirigentes nazis se fueron a otros grupos, se armaron otros grupos, pero salieron de Azov. Pero que todavía hay, seguro que hay, pero también hay del lado ruso. Entonces, la base está inspirado en el músico, recibió su nombre por el músico preferido de Hitler, y su líder, que ahora me sale el nombre, él tiene tatuadas acá dos símbolos de los SS. Entonces, la base nazi, mejor no la usen, porque inclusive, y lo he demostrado en algunos hilos, las conexiones de los neonazis y Wagner y de los neonazis rusos con el resto de Europa son mucho más fuertes que la presencia de alguna bandera nazi del lado ucraniano. Que las hay, pero que hay brujas, seguro que hay brujas, pero acá tenés una aquelarre. Entonces no quiero que me vengas a jugar con esa. Más que nada, yo a veces me saco un poco de estas cosas, pero más que nada porque uno no abandonó la razón. O sea, si querés discutirme desde lo emocional, hablemos de lo emocional, y van a ser opiniones. Ahora, si vamos a hablar de razones, a mí venime con datos. Yo te voy a tirar los datos de la cantidad de nazis que hay acá y el porcentaje de nazis que hay acá. Entonces, es ahí donde, de nuevo, lo atávico versus la razón. Y es ahí donde yo creo que la defensa de las ideas liberales, que son las ideas de la libertad,
que yo no se la voy a imponer a nadie, pero yo voy a defender las ideas de la libertad. Si vas a pelear conmigo, peleemos en el mundo real. No me vengas con espadas Jedi, no me vengas con mundos de Narnia. En este mundo real tenemos que pelear con ideas, pero las ideas son racionales. Si vas a venir por el lado del atávico, conmigo no tenés ninguna oportunidad. Yo no puedo hablar de percepciones, de tus percepciones. Anda al psicólogo, no vamos a hablar de política, tendrás que tratarlo en terapia. Pero si vos tenés un problema con la libertad, con los gays, con los travestis, con la libertad de expresión, con que una persona pueda expresarse sin ser puesta en prisión. Si vos tenés problemas con eso, es un problema, ya te diría que no es político, es un problema que tenés que tratar en otro ambiente. Algo a vos te está pasando con la libertad, con tu mirada de la libertad, que no es político, te diría, psicológico, y en algunos casos es psiquiátrico, porque si vos llegás al punto de hacerte cómplice de una perversión, deberías preguntarte si estás hablando de política o estás hablando de tu salud mental. Si a vos te da igual que secuestren chicos en Ucrania masivamente, si te da igual e inclusive lo defendes, revisá cuál es tu vínculo con la vida misma. No voy a hablar de política con una persona que defiende eso, porque no hay debate posible. Porque si vos defendés el secuestro de niños, ¿sí? Acá, en cualquier lugar, algo te está pasando a vos que no es político, es psicológico, es psiquiátrico. Entonces no hablemos te diría que ni siquiera tenemos que hablar de liberalismo, estamos hablando de... Pero es una epidemia. Es una epidemia, mirá, es que más allá de lo de Rusia, hay una fascinación por la violencia que nos devuelve al fascismo. Viste que yo te decía recién que una de las ideas que tenía el Duce es que la violencia te forma y él decía hay que encontrar la belleza en la violencia. Porque la violencia forjaba un individuo, esta cosa viril, un individuo fuerte, eso es lo que toma después Hitler para su idea de la raza aria, que la violencia en el fondo es buena porque forma personas más fuertes. Y en cierto caso sí, pero también Goethe decía, me hace más fuerte ser amado que sentirme fuerte. Hay otras formas de ser fuerte, ¿no? Quizás se puede ser fuerte intelectualmente también al mismo tiempo. Quizás solamente el desarrollo de la fuerza por la violencia crea personas brutalizadas como en Auschwitz. Quizás... Sí, exacto. Donde sacrifican a los ancianos y a los enfermos. Hay una miseria absoluta, o en Atenas, donde hay tolerancia, claro, prosperidad, libertad, ciencia, arte. Sí, o llegar a las ideas, y que también están surgiendo, por eso estamos hablando de algo mucho más amplio que Rusia, de eugenesia, de que hay que matar, y esto por derecha y por izquierda, esto por derecha y por izquierda. Y ahora vamos a hablar de lo que se supone liberal. De la izquierda se entiende porque, bueno, hay una tradición de un racionalismo brutal derivado de las ideas soviéticas, en donde la eficiencia tiene que ver con la imposición de determinadas leyes a partir de un aparato central que permitía el programar y planificar todo. Insisto, ahí como dije al principio, hay coherencia. Ahora, las personas que dicen defender la vida desde la concepción, y ahí vamos a otra incoherencia. ¿Cómo es posible que si vos sos abanderado de esa idea, permitas y aplaudas y justifiques que esa misma vida que vos dijiste que no querías abortar caiga abajo de las bombas o de los misiles rusos? ¿Dónde está tu protección tan fanática de la vida? ¿Por qué te pones el pañuelo celeste y después salís a apoyar a Putin? ¿Dónde está tu coherencia? ¿Dónde termina la protección de la vida? Y si vamos a los datos, Putin mantiene vigente la ley del aborto de Lenin, que es la más antigua del mundo, y habla mucho de la familia y la tradición, pero él se dedica a encarcelar homosexuales que se besan en las calles sin molestar a nadie, pero esa ley la mantiene intacta. ¿Y sabe cuál es la razón subyacente que a mí me dijo un periodista del Novaya Gazeta? Que Rusia es una sociedad sin futuro. O sea, teniendo poca creación de empleo, teniendo una precariedad tal, bueno, mantengamos esto, porque total, desde su visión, no nos conviene que haya más jóvenes. Los jóvenes son el sector que menos apoya a Putin.
Entonces, Sí, miren al paladín de la familia, que por otro eso, lado, hablando de nazis, tiene una idea de Lebensraum, como Hitler, que es exactamente. nosotros nos tenemos que expandir. O sea, nosotros necesitamos más territorio, necesitamos volver a nuestras fronteras originales. Si fuera por eso, España vuelve a invadir América Latina, Inglaterra vuelve a invadir Estados Unidos. O sea, Sí. es una cosa La, bastante anacrónica. la sumatoria de los reclamos de los países y del Lebensraum o espacio vital cubriría más o menos 4 o 5 veces la superficie de la Tierra. Pero además copia otras ideas como la superioridad racial. Vamos a lo real. Rusia es un país en donde la mayoría eslava domina a las minorías. Sí. Donde los buriatos, y esto lo vemos en el reclutamiento y quienes se mandan al frente, los buriatos, los tayikos, no sé, hasta los azeríes que viven en su territorio, los Los tártaros, chechenos. o los chechenos son elegidos primero para ser enviados al frente y en el frente son los primeros en ir a las trincheras más cercanas al enemigo. Y Como también, pasaba en Vietnam, que eh, mandaban a los afroamericanos. bueno, ahí tenés. Sí, exactamente. Entonces, vos tenés ideas hitlerianas clarísimas, esas ideas igual las copia también de Hitler, las copia de Mussolini, ¿no? Que es el gran ideólogo. Un idiota, parece un idiota, pero era un tipo que generó mucha literatura fascista. Obviamente, el creador del fascismo, pero mucha literatura que los fascistas de hoy consumen pensando que son de Hitler. Pero además tiene otras contradicciones. Yo protejo la familia tradicional, y esto es una necesidad de Rusia, por lo que vos contás, está en declive demográfico muy severo, aumentado por las migraciones y los escapes. Pero Putin no es un ejemplo de padre de familia. Putin dejó a su mujer, después tuvo a otra, la dejó, y tiene a sus hijas por ahí, y tiene sus amantes, como Mussolini tenía a Clara Petacchi, mandó a encerrar a su mujer para quedarse con Clara Petacchi, como Hitler tenía a Eva Braun, pero tuvo un amorío con su prima menor a la que obligó a suicidarse. Sí, y como Entonces, Perón también. como Perón con Nelly Rivas, bueno, era pedofilia clara. Entonces, todos estos defensores que toman estos ídolos, a veces me da la impresión que es como a veces suele pasar con los jueces de familia que fallan siempre en contra de los niños. A veces me da la impresión que se repite aquella vieja idea que hay en la psicología de que a veces los cobardes no se atreven a ser asesinos, entonces se vuelven partidarios de los asesinos para que el otro tercerice y haga la tarea que ellos no se atreven a realizar. Y de alguna manera, Putin es como la escenificación de sus contradicciones. Y justamente en el poder de la contradicción, en la contradicción está el poder. Como Putin refleja todas estas contradicciones, para eso es perfecto, porque refleja lo que tienen dentro, lo que en su closet guardan, que es un profundo amor por la violencia, por el autoritarismo, por el deseo de control social, por el deseo de control personal, algo que no pueden tener porque sus pequeñas vidas o sus vidas desperdiciadas, no, nada, perdieron el tiempo, no lo pueden tener. Entonces, ¿qué mejor que apoyar al que lo hace? ¿Qué mejor que apoyar a ese geronte que tiene esa potencia, esos misiles fálicos, que tiene esas cárceles llenas y que tiene esa capacidad de meterse en el país y aplicar toda la violencia que ellos, detrás de un teclado, les encantaría les encantaría poder hacerlo, pero no lo hacen, porque son esos, son guerreros de teclado, son liberales de café, que en el fondo están usando las ideas del liberalismo para esconder lo que en realidad sí, están preocupados por la libertad, pero no en el sentido de un liberal verdadero. Es como, sí, les preocupa la Están libertad. preocupados por la libertad porque la quieren limitar. Exactamente, porque es como un poco lo que hablábamos recién de la homosexualidad. A mí, si alguien es homosexual, no, por ahí puedo estar trabajando 10 años al lado y ni me entero porque no es algo que vaya a preguntar, porque no es un issue, como le dicen en Estados Unidos, no es un issue. Para algunos el tema de la libertad es un issue porque no lo tienen resuelto y porque cuando aparecen estas figuras fuertes que atacan a la libertad, en esa contradicción encuentran lo mismo que les pasa a ellos, que quizás no les interesa la libertad, quizás les interesa regularla, con lo cual automáticamente nacionalistas, tradicionalistas,
conservadores sacan su verdadera relación con la libertad, que no es de amor, sino que es de odio. Y me parece que de esa manera vamos entendiendo cuál es el perfil de estos personajes que rodean a la invasión de Putin como un coro de aprobación permanente. Ese menjunje, ese paquete de ideas de Alexander Dugin me parece muy, muy llamativo, ¿no? Esoterismo, etcétera, hay una base fascista, una base bolchevique. Bueno, pero es que te das cuenta que lo encontraste vos también, ¿no? El oscurantismo, el brutalismo, lo atávico, es el mismo pastiche que hoy ves en los liberales, los falsos liberales, lo encontrás en Dugin. ¿Es casualidad? No. De hecho, él cuando viaja a Europa Occidental en los 90, el francés Alain de Benoit lo introduce en las ideas del jurista nazi Carl Schmitt, que es la idea de que el derecho se basa en la fuerza, no en la naturaleza humana, que es la idea lockeana, que es la idea liberal, tal, ni siquiera una concepción utilitarista, no. La suya es directamente el derecho se basa en la fuerza. Y eso estructura toda la tesis euroasiática, la cuarta teoría política de Dugin. Ahora, parece que no tienen tanta fuerza. Y con esto me gustaría cerrar el capítulo ruso-ucraniano de nuestra charla. Es la fuerza de la impotencia. Eso es lo que tenemos que entender. Es la fuerza de la impotencia. Por eso yo encuentro en los seguidores una impotencia en el más amplio sentido de la palabra. Es impotencia, no es liberalismo. Es impotencia frente a la libertad. Perdón, te interrumpí. No, pero además uno esperaba que lamentablemente Rusia tuviera un buen desempeño en la invasión. ¿Por qué? Porque uno tiene la idea de que era el segundo ejército más poderoso del mundo. Bueno, parece que no. O sea, realmente, por suerte, no han tenido éxito. Bueno, ahí está lo que decís. Mira, y justamente estamos hablando muy mal de mucha gente, vamos a hablar bien de algunos. Justamente, uno puede criticar muchísimas cosas de Ucrania, ¿sí? Hay oligarcas, hay corrupción. Seguramente hubo víctimas, seguramente no, hubo víctimas civiles en Donetsk, pero hay algo que no se le puede criticar. De las trincheras y la resistencia de Ucrania surgió la idea poderosísima y convocante de la libertad. No se veían luchadores por la libertad como en los ucranianos desde hacía mucho tiempo. Y esa capacidad de la suma de los individuos, no es Zelensky el que está resistiendo. Hay un montón de tipos de ucranianos y no ucranianos peleando por la libertad. Ahí hay mucho más liberalismo que en muchos lugares que se dicen liberales en el mundo. Y ese germen frente al autoritarismo es lo que a muchos nos despierta admiración. No voy a tener un falso sesgo, ¿eh? A mí me despierta mucho más admiración un tipo que dejó su casa en Kiev sabiendo que dejaba a su familia y se fue a pelear una trinchera no por su país, por su libertad, por libertad de su familia, para que no les pase lo de Bucha, para no vivir bajo un régimen como el de Moscú. Ahí tenés un germen de libertad poderosísimo que trasciende a Ucrania. Es importante que la gente entienda que hay aspectos positivos que podemos encontrar en esta guerra, que es destellos de que la fuerza no siempre va a ganar, que a veces la voluntad de luchar por la libertad es mucho más poderosa que el segundo ejército más grande y poderoso hasta ahora del mundo. A veces la libertad es una fuerza tan poderosa que te frena, porque Ucrania no tenía el armamento que tiene ahora, te frena el segundo ejército del mundo, que iba camino para Kiev. Y no fueron los misiles, fueron las pelotas que tuvieron esos tipos peleando por su libertad, porque sabían que la perdían. Entonces hay algo positivo que uno puede encontrar, y no voy a mentir postureo de, no, tengo que ser objetivo. No, Ucrania está peleando. Tampoco, porque mira, yo soy bien libertario y directamente antiestatista. Entonces,
Yo no soy precisamente los que se subieron a la ola de Zelensky es un héroe, no. Yo soy un liberal y como soy un liberal lo que defiendo es la vida, la libertad y la propiedad de la gente. El Exactamente. imperialismo está mal, es la fase más salvaje del Estado que hay, Sí, de donde entonces sea. yo quiero que ganen los invadidos, yo no quiero que ganen los invasores, Claro, pero tampoco soy objetivo. porque Yo cuando estamos... defiendo a los privados de Ucrania, al pueblo, a los ciudadanos de a pie, a la gente que está alzando las armas para defender su vida de una invasión psicopática que además está fundada en mentiras, porque Ucrania no iba a ser parte de la OTAN, Ucrania no estaba a años luz de ser parte de la Unión Europea y por otro No lado, tenía, además, no tenía armamento nuclear, no había planes para que se arme con armas nucleares ni de despliegue de la OTAN. En el último año, en el año 2021, hubo 9 muertos civiles en el Donbass. Tampoco había una urgencia humanitaria ni un riesgo inminente. no, y muchos de los muertos que hubo antes eran muertos que los separatistas prorrusos mataron. Y que se generaron a partir del apoyo de Rusia a los grupos separatistas. No es que antes del 2014 no había matanzas. Eso se generó a partir de Rusia. Después Rusia dice, Ucrania no existe como Estado. Perdón, Ucrania existe como, los ucranianos existen como grupo antes que Moscú. Sí. Entonces, ¿qué otros versos tienen? Que era un riesgo para la existencia misma de Rusia. No, Rusia puede seguir existiendo tranquilamente, lo único que tiene que hacer es respetar las fronteras de Ucrania. No, que bueno... De hecho, la OTAN está más fortalecida hoy. Exacto, que iba a ser un avance estratégico. No entiendo qué avance estratégico, ahora tenés un muro que va desde el Mediterráneo hasta el Ártico y es mucho más impenetrable que antes. Vos tenías, no, es por la grandeza de Rusia. Rusia está despedazándose, se cae a pedazos. Es un queso gruyère. Solamente que no lo cortamos todavía, vemos la parte de afuera, pero está lleno de agujeros que crecen, que fermenta, está fermentando la destrucción de Rusia. ¿Qué otros versos? No, que tenemos que construir la multipolaridad. Bueno, de hecho antes existía, estaba peleándose Estados Unidos con los países de Europa por la OTAN, tenías a China surgiendo, tenías a Turquía surgiendo, tenías bueno, Japón, Corea del Sur, que seguía creciendo, tenías un multipolarismo. Ahora lo que tenés es un bloque fuerte, mucho más concentrado que es Occidente con sus aliados asiáticos que han formado una coalición que tiene casi el 55% del PBI mundial, cosa que antes no tenías. Contra China y contra el resto que no cuentan. Entonces, si vos querías multipolarismo, bueno, lamentablemente existió una concentración de poder en una alianza occidental que va a ser mucho más difícil que la puedas derrotar. Igual eran grandes protagonistas en la Unión Soviética y lo siguen siendo, porque hay canales económicos en español enteros diciendo cómo Putin ha logrado evadir las sanciones, cómo ha logrado que la economía rusa sea una maravilla. Y está diciendo de vender petróleo a la India 50% más barato de lo que lo vendía antes. O sea, Mirá, y está en una dependencia obscena de Xi Jinping. Está yo literalmente en una situación de mendigo. Yo no hago predicciones, no porque no soy un augur, o sea, no puedo hacer augurios, no tengo idea qué va a pasar en el pasado. Lo que sí hago análisis a partir de los datos. Yo dije en marzo, primer hilo, sobre la economía rusa, dije, la economía rusa se va a destruir. Y no estaba adivinando. Entonces, cuando a mí me vienen con los datos de, no, porque el rublo se terminó cayendo como te dije que se iba a caer porque es el reflejo de la economía. No, las sanciones no le van a hacer daño, las sanciones van a ir por este lado, por este lado y por este lado. No es que yo adivino, la racionalidad, la ilustración es la mejor idea para construir la vida intelectual de una persona. Después está la sensibilidad, los afectos, pero si hay que debatir, yo no te voy a hacer una predicción, te voy a hacer un pronóstico a partir de los datos. Y cuando vos abandonás el liberalismo mental, o sea, la libertad de elegir, y te subís al carro del eslogan comprado, entonces vos no vas a debatir racionalmente conmigo, vas a tener que hacer las predicciones de vamos, Rusia va a ganar la guerra, en 3 días estamos en Kiev, no, la OTAN se va a despedazar. Entonces, insisto con lo que te decía en un momento, es muy difícil dialogar con las personas que se han convertido en una especie de secta repetidora de eslogans
anclado en el pasado y con más necesidad de ver cumplido sus deseos que con la necesidad de observar el mundo tal como es. Están en la cueva de Platón mirando las sombras y creen que saben lo que pasa afuera. Dense vuelta, muchachos, salgan de la cueva y vamos a hablar en serio de cómo funciona este mundo, y si quieren cambiarlo, vamos a cambiarlo desde el mundo en sí, pero no desde las sombras. Y ellos creo que están en la sombra. Ese es el grave problema. Y ese oscurantismo es el que estamos debatiendo, que es contrario a la idea de libertad. Cerrando este gran tema, ¿cuál es la actual fotografía del frente que usted tiene de la situación actual en la guerra y cuál es su pronóstico para los próximos meses? A ver, yo creo que va a haber una contraofensiva. Ignoro hasta dónde va a llegar, ignoro. Creo que lo importante, no siendo ucraniano, no es el resultado, sino es la actitud frente a la invasión. Si Ucrania gana 1 metro, medio metro, 10 centímetros, ya es una victoria, porque está demostrando que todavía vale la pena luchar por la libertad. Después, ¿cuánto va a ganar? Intuyo que van a ser más de 1,5 metros. Van a ser algunos metros, algunos kilómetros. Intuyo porque veo que Rusia está en una posición cada vez más débil militarmente y estratégicamente. La soledad estratégica, el aislamiento económico y los errores de conducción y de formación, y junto con las pérdidas en el frente, hicieron que esté mucho más débil, y lo que se va a poner en juego no solamente es la libertad, sino dos modelos. El modelo de un líder que organiza las huestes para invadir un país versus la OTAN, y un modelo occidental de búsqueda de eficacia y si se quiere, de lucha contra ese autoritarismo que me parece que tiene una épica diferente al neosovietismo de Putin. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué quiero que pase? Que triunfe lo que está bien. Que triunfe lo que está bien. No tengo pronósticos, solamente tengo un deseo. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, antes de concluir este diálogo, que espero que no sea el último, me gustaría refrescar un poco el concepto, ¿no? Vemos una debacle generalizada de la izquierda autoritaria, Pedro Castillo preso en Perú, Pedro Sánchez totalmente de salida, adelantando elecciones, Gustavo Petro, que no sé si se enteró, esto lo acabo de tratar recién. El escándalo, sí. Se está entre que le piden la renuncia y lo amenazan sus propios aliados con la cárcel si hablan. En Chile en Chile hubo un cambio cultural impresionante desde la votación en que triunfó el actual presidente hasta el rechazo del primer boceto de la Constitución. En Argentina el oficialismo populista tiene un pronóstico reservado, de hecho tiene puesta la sonda y en cualquier momento el respirador. Y si querés ¿Usted lee que se está terminando aquel movimiento que usted cifró como el fascismo argentino? ¿Se está terminando el peronismo o se va a reinventar? ¿Se está terminando acaso el kirchnerismo o va a volver a sorprendernos? Cuéntenos cómo lee la situación política vamos local. a un diagnóstico, es como si fuese un paciente. ¿Es posible que Argentina siga sosteniendo un modelo populista? No, no está el dinero. No se puede sostener un país que tiene un 8% de déficit anual, que tiene cerrado el crédito, por lo tanto no puede cubrir ese déficit, que cerró la economía en el momento que más necesitaba abrirla y solamente puede salir a flote con exportaciones, disminución de importaciones, y está matando la industria interna, por lo tanto las importaciones van a crecer. Creo que el pueblo se empieza a dar cuenta que lo regalado es carísimo. Creo que, no obstante, hay una gran masa de personas que no está dentro de la cultura del trabajo y va a costar muchísimo. Creo que cambió la marea, pero creo que cometemos un error muy grande, y no solamente hablo de Argentina, sino que hablo de América Latina en general, que es confundir la ola con el surfista. Cuando cambia la marea, la ola va a venir igual, va a tener la altura y la dirección que la marea indique. Y no hay que identificar con nombres, porque ese es un error muy grande. No era ni Lula ni Bolsonaro, son las ideas. No era Castillo o Boluarte,
son las ideas. Hay que buscar quien mejor interprete las ideas, o sea, quien mejor surfea la ola. No esperar, y ahí hay algo que, volvemos a lo atávico, si querés, a la cultura judeo-cristiana. El principal problema es dejar de esperar los mesías. ¿Sí? Ahí va mi diagnóstico. El principal problema como decía Octavio Paz, de América Latina es que la retórica justifica la violencia trae la retórica. Y es lo que hacen nuestros líderes. En lugar de mostrarnos a todos cómo superar la ola, la surfean y se convierten en mesías. Y está pasando en todos lados. Entonces, mi diagnóstico es pesimista en cuanto a los liderazgos, y creo que hay una crisis tremenda de liderazgo político que hace que sea más difícil que la región salga adelante. Tenemos líderes imperfectos, populistas, AMLO, Fernández, Cristina o Alberto, no importa, póngale cada uno el nombre que quiera, Lula, Bolsonaro, Castillo, Petro, Bukele. Tenemos el riesgo de correr de nuevo atrás de los mesianismos, en una región que no puede tolerar más populismo porque no dan las cuentas, y donde crece la desigualdad en la medida que los populismos fracasan. Que los populismos se van a ir, eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo decir, es un diagnóstico que me atrevo a dar. ¿Por qué? Porque no se pueden financiar más. Porque cayeron los precios internacionales de las commodities a pesar de la suba de la guerra, después bajaron de vuelta, porque la crisis de la deuda es insoportable, porque todos tenemos una crisis de deuda, porque la violencia no encuentra y es un problema tan grave como la inflación o la falta de empleo, la violencia no encuentra una canalización en el populismo, porque el populismo está aliado con la delincuencia, porque en sí el populismo es un régimen delincuencial, porque incorpora elementos de corrupción sin los cuales no podría enfrentarse con una democracia real. Por lo tanto, no puede resolver el problema de la inseguridad per se, sea en México, en Argentina, en Chile o en Venezuela. Creo que nos falta muchísimo, pero lo que nos falta básicamente es desandar el camino de 200 años, tratar de recordar por qué quisimos ser libres. Y esa es la parte más negativa de mi diagnóstico. Nos olvidamos para qué diablos queríamos ser libres. Y nos olvidamos qué es ser libres. Y seguimos repitiendo consignas, aplaudiendo mesías, creando demonios, sin entender que en el camino de una pelea tan estúpida, porque a veces es muy estúpida la pelea porque no conduce a nada, nos olvidamos que teníamos que pelear por la libertad. Entonces nos montamos en los mesianismos, en las ideologías, en cosas que no resuelven. Y nos olvidamos de ser libres. El problema de América Latina, mi diagnóstico es que todavía no terminó de entender que si no es libre no es nada. Y lo dijo San Martín. Y nos olvidamos. Mira hace cuánto lo dijo. Y todavía seguimos. Si vos analizás todos los problemas que tenemos, son problemas de libertad de mercado, libertad de elecciones, libertad de expresión, libertad de los cuerpos, porque la delincuencia es libertad de propiedad. Todos los problemas tienen que ver con la libertad, pero seguimos raspando la superficie de los temas sin meternos en el fondo, que es que nos gobiernos supuestamente quieren revertir el populismo, siguen continuando sus políticas centrales, ¿no? Porque eso también claro, es cierto. Es que porque si vos te definís con respecto al otro, vos no sos nada si el otro no deja de existir. Si yo me defino como yo voy a desplazarlo a Maduro, a Cristina Kirchner, a Petro, una vez que lo desplazaste, ¿quién sos? Vos eras a ver, nadie se nutre yo no voy a nutrirme con un antídoto, yo necesito alimento, no antídotos. Y ese es el problema central, que estamos todavía pensando en antídotos, no estamos pensando para qué carajo decidimos ser libres hace 200 años.
Ojalá el ciclo empiece a revertirse. Yo tengo alguna esperanza, porque si no, no hubiese tenido hijos y no seguiría en esta región y me hubiese ido a otro lugar. Empiezan a haber pequeñas chispas de personas que entienden en la oposición a estas personas que veníamos nombrando, estos autoritarismos de derecha y de izquierda, que empiezan a entender que lo esencial es la libertad. Sin libertad, vos no existís. Y sin libertad, nunca vas a hacer nada. O sea, sin libertad, hoy no sos y no vas a ser mañana. Entonces, yo veo algo, lo veo en mis hijos, veo en gente de mi edad, veo en personas que van entendiendo la cuestión de la libertad. En el fondo siempre se trató de la libertad. En el fondo, desde Adán, si querés, o desde el primer hombre que se liberó del yugo de la animalidad, siempre se trató de la libertad. Por eso el liberalismo es la única fuerza que sigue sobreviviendo a todos los terremotos y cambios políticos. Tengo que hacerle una pregunta obligada, porque usted dedicó buena parte de su vida a investigar, no es opinar, es investigar, documentar sus puntos de vista sobre el peronismo, y está este libro que la verdad le decía, me interesa mucho adquirirlo, que Ustallas, el ejército nazi del Vaticano y Perón, ¿verdad? ¿Nos podría contar un poco al respecto? A ver, la investigación es sobre un grupo, los Ustallas eran, el grupo Ustalla, los Ustallas eran los nazis croatas, grupos ultracatólicos que el Vaticano apoyó para que tomaran el poder en el 41, tanto como Hitler y Mussolini. Crearon un régimen bestial, absolutamente bestial, a punto tal que los propios SS alemanes le escribieron a Berlín, horrorizados por lo que veían en el campo de concentración, como ejemplo de Jasenovac. Ese ejército brutal, obviamente cuando la mugre nazi se desaparece, la cúpula de ese gobierno se esparce por Europa en campos de refugiados, y es en ese momento en donde la Iglesia, con Perón, organizan la primera ruta de escape hacia la Argentina, de criminales de guerra. Y esto el libro lo cuenta, fue antes que escaparan los alemanes, antes que cualquier tipo de colaboracionismo, los primeros en integrarse a la ruta de fuga que arma en aquel continente donde estás vos, la Iglesia Católica, con algunos enviados argentinos, y de este lado el peronismo. Y después sobre eso se monta la red Odessa. Cuando Perón decide que además de aliarse con el Vaticano, recordemos que Perón llega al poder con la ayuda de la Iglesia, se le suma la CIA y el Foreign Office británico, que tienen que sacar a un montón de criminales de guerra para prepararse para una eventual lucha contra el comunismo. Entonces se montan todos sobre esa ruta y es ahí donde Argentina se convierte en un santuario de criminales de guerra. Después ese gobierno, poca gente lo sabe, se va Perón, otros gobiernos deciden no perseguir a los nazis, no perseguir a los croatas, y nace el primer gobierno nazi en el exilio de la posguerra. O sea, en Argentina tuvimos un gobierno pro-nazi, gobierno libre de Croacia, con Ante Pavelic, el líder de los Ustallas. Ante Pavelic se va a la Argentina y arma un gobierno nazi en el exilio, el único gobierno nazi en el exilio, y con el dinero robado de Croacia y a las víctimas de Croacia, sobre todo los judíos, el 91% de los judíos croatas murieron, es el más alto porcentaje en toda Europa. Imagínense la bestialidad de este régimen. Con el dinero robado armaron una red para atacar al gobierno yugoslavo. La primera red, antes que Al Qaeda, la red croata cometía atentados en Estados Unidos, cometía atentados en toda Europa, en Australia, en Argentina. Era la red de Al Qaeda, pero con los croatas, y funcionaba, había sido fundada en Argentina, en Buenos Aires, en el Palomar donde vivía Ante Pavelic, era el centro neurálgico, con células en todo el mundo que además operaban con la CIA, aportaban los Ustallas, ya veteranos, odiaban tanto a los comunistas como cualquier otro grupo de ultraderecha. Trujillo los usó, Trujillo armó sus propios grupos, que después de esos grupos sale Milosevic, me sale. Bueno,
un hombre que era el guardaespaldas de Perón cuando él estaba en España. Ya me va a salir. Eh, Esos grupos después se esparcen en el resto del mundo y son los que después iban a armar la primera resistencia cuando Croacia empieza a luchar por su independencia. La base montada de simpatía por el peronismo le permitió hacer el tráfico de armas de argentinas a Croacia en la década del 90, que fue crucial para que Croacia pudiera independizarse, porque la batalla de Krajina, que fue la principal batalla de esa guerra de independencia, se libró gracias a que había armas argentinas. Ante Pavelic fue reivindicado por Carlos Menem, el presidente peronista, y un criminal de guerra de Dubrovnik fue nombrado embajador croata en Argentina. Milo Bogetic, ahí me salió el nombre, y con esto cierro. Y Milo Bogetic, el Ustaya, que era el jefe de la custodia de Perón en España, fue el que organizó la masacre de Seiza, cuando Perón llegó a Seiza y la derecha y la izquierda peronistas se trenzaron en un combate, y también... Un criminal de guerra checo. No, Ustaya. Milo Bogetic era Ustaya. Su verdadero nombre era Mile Ravik y había peleado con los nazis croatas. Había peleado con Trujillo contra el comunismo en Dominicana y después trajo esa experiencia y de ahí salió la AAA. Fue uno de los fundadores de la AAA, eso lo cuento en el libro. Él trabajaba con López Rega armando los grupos armados de la AAA que después derivaron los grupos de tareas de la dictadura. O sea, no me sorprendería que estén relacionados con la logia Propaganda Due, ¿no? Bueno, Licio Gelli. Licio Gelli era un traductor en Italia y en donde había muchos criminales de guerra. Parte del tesoro croata cuando sale se pierde. Cuando a Licio Gelli lo allanan en la década del 90, cuando ya cae su poder desaparece por el escándalo que hubo con la banca del Vaticano, ¿saben qué aparece en la casa de Licio Gelli? Lingotes de oro del tesoro croata de la Segunda Guerra Mundial. O sea, parte de la fortuna de Licio Gelli que usó para armar la PDUE, que estaba vinculada a la CIA y que contrataba a Ustayas, nace su fortuna del robo del tesoro croata. Y a su vez, Milo Bogetic es uno de los que acompaña a Perón cuando él entra en la propaganda DUE y hace todo el rito para integrarse. Quien lo presentó a la propaganda DUE, que se había acercado por indicación de Perón, López Rega. Quien arma con López Rega la primera AAA, Milo Bogetic. Entonces, estos Ustayas tienen mucho que ver con la historia argentina y, digamos, con la historia española, porque ante Pavelic lo encuentra un montenegrino viviendo en Buenos Aires, que había peleado contra los Ustayas en Croacia, en la ex Yugoslavia, y no podía creer que estuviera en Buenos Aires. No podía creer que un criminal de guerra que había matado 1 millón de personas solamente en Jasenovac estaba viviendo tranquilo y consiguió un arma vieja, defectuosa, lo esperó que llegara a su casa en el Palomar, la misma casa que le había regalado Perón para que viviera, y le pegó 3 tiros. Como el arma era vieja y los cartuchos eran poco potentes, no lo mató, pero le dejó una bala alojada en la columna. Este señor llamado Bobovic nunca dijo que él había sido. Él dijo, yo hice lo que tenía que hacer, hablé con sus herederos. Y nunca se jactó de lo que hizo. Se lamentó no haberlo matado, pero bueno, lo que logró es que el mundo se enterara que ante Pavelic estaba en Argentina, porque Argentina decía que no sabía nada de ante Pavelic. ¿Cómo? Decían, no, lo buscamos y no tenemos idea, acá no está. Cuando lo trajo claro, por eso, sí, vivía desde el año 52 en Argentina, y estamos hablando del año 59. Y ante Pavelic, cuando salió a la superficie, la prensa internacional puso el ojo sobre Argentina, tuvo que salir huyendo, huyó al sur, huyó a Chile, después se fue corriendo a Paraguay, donde por un tiempo fue parte del aparato represivo de Stroessner, y finalmente se fue a la España de Franco, y murió en España. Y está
está enterrado en la iglesia de San Isidro, ahí en Madrid. Y ahí terminó la historia de Ante Pavelic. El movimiento Estrella siguió, pero Ante Pavelic terminó su historia en España. Mire usted, pero qué fascinante. ¿Cómo empezó a investigar esta trama? Por un grupo de estudiantes, porque yo había estado buscando para un documental, una productora de 4 cabezas, nazis, indicios de la llegada de los nazis en submarinos. Rastreé durante un año los submarinos y había surgido el nombre de Ante Pavelic. Un grupo de estudiantes de periodismo me entrevistó y en un momento me dijeron, te vamos a preguntar de Ante Pavelic porque era uno de los criminales que les interesaba incluir en su trabajo práctico. Uno se prepara porque los estudiantes están esperando que uno les dé algún conocimiento, entonces me preparé para la entrevista con los nombres que me dio. Uno era Ante Pavelic. Cuando empecé a investigar un poco más, a profundizar en Ante Pavelic, me encontré todo esto. Di la entrevista, les agradecí y seguí trabajando. Me acuerdo que estuve una semana de trabajo frenético y hablé con mi representante y le dije, tengo un libro nuevo. Me dijo, bueno, escribílo en una página, y lo escribí en una página lo que quería contar, y la editorial tardó 48 horas en decirme que sí, que les interesaba. O sea que si no fuese por esos estudiantes, no hubiese escrito el libro. Así que... Pero el Vaticano, los nazis, el peronismo, la CIA, Franco, todo en una misma historia. Es absolutamente A mí me pasaba cuando lo investigaba, genial. yo decía, no puede ser. No puede ser que también esté, no sé, Menem, el custodio de Perón. Perdón, Emilio Bovetí terminó siendo el novio de Isabel Perón, de la viuda Isabel Perón. Por un poco de color. Que estén todos estos personajes, decía, no puede ser que las conexiones sean tan sólidas y nadie haya escrito sobre esto, no puede tener tanta suerte. Y vos sabés que gran parte del trabajo lo hice asombrado con lo que iba encontrando. Decía, ¿cómo es que nadie encontró esta beta? Pero estaban ahí, siempre estuvo ahí. A veces los tesoros existen más allá de uno, ¿viste? Como el árbol, cuando dicen, el árbol hace ruido cuando cae en el bosque si nadie lo oye. Bueno, los tesoros existen más allá de uno. La cuestión es que uno no hace el tesoro está ahí, uno lo encuentra. No hay mérito. Yo no hice el tesoro, estaba ahí. Mi único mérito es haber buscado. Y lo busqué gracias a esos estudiantes, porque si no, no me enteraba de nada. Así que también el mérito de estos chicos, de estos 4 chicos, que por supuesto les agradecí porque hicieron uno de los, me ayudaron a hacer uno de los libros que más me gustó hacer. Me encantó descubrir todo esto y desnudar el rol de la iglesia, el rol de Perón y cómo esa misma historia tenía tanto que ver con la violencia en Argentina. Porque, repito, los Utayas son es uno de los espermatozoides que fecundó el huevo de la serpiente de la violencia de los 70 en Argentina. Y todavía mucha gente no lo sabe. Ojalá se enteren, ojalá se escriban más libros en base al mío, y la gente se entere, porque no me interesa, no es cuestión de vender libros, es cuestión de conocimiento. Ojalá la gente sepa el rol que tuvimos en el escape de los nazis y cuánto tuvo que ver Perón y cuánto tuvo que ver la iglesia, porque hay todavía gente que dice que eso es un mito. No sé, es difícil saber que es un mito. Irónicamente, algunos de ellos son los mismos que denunciaban a Bergoglio, con razones, por su colaboración con la dictadura militar, y que ahora se olvidaron, porque ese es un fenómeno muy curioso de amnesia colectiva que hay en la Argentina. Ahora que Bergoglio, acá el Papa Francisco, yo me hago cargo de mis palabras, Ignacio, usted puede estar en desacuerdo, pero ahora que ampara a Maduro, a China y a estos regímenes de izquierda, mucha gente se olvida que tuvo un pasado en la dictadura del otro lado, ¿no? Con la derecha de Macera, vinculado a la PDUE, que recordemos y antes de eso con Guardia de Hierro, que era... Y la AAA. Sí, que era un grupo de pensamiento de extrema derecha vinculado a un modelo rumano traído de los pelos por Perón, que no era muy diferente a las ideas de los Utayas, eran igual de violentos a la hora de imponer sus ideas. Sí, la raíz peronista de Bergoglio brota cada vez que abre la boca en temas que son cruciales. Y a mí, yo fui educado como católico, muchas veces me da vergüenza que en temas, por ejemplo, como el de Ucrania, que haya tardado 9 meses
en condenar la violencia, en condenar la invasión claramente, con palabras claras. 9 meses, ¿te parece un parto completo en condenar? Si vos se supone que sos una iglesia que basa sus ideas en la piedad, en la justicia. 9 meses. Objetivamente yo puedo decir que fue una cretinada lo que hizo. Estuvo muy mal, pésimamente mal. Así que sí, si vos querés criticarlo, yo lo puedo criticar también, ¿eh? Gran amigo del patriarca Kirill. El patriarca Kirill, que es el que da el soporte a que Rusia o Putin presente esto como una cruzada. Y es muy loco porque la Iglesia Católica en Ucrania tiene muchos más fieles que en Rusia. Es más, tiene un delegado papal. En Rusia apenas pueden ejercer su ministerio porque Kirill no quiere competencia. Ya voló a los testigos de Jehová, ya voló a otros grupos evangélicos, resiste a los musulmanes como puede, y al catolicismo. Vos sabés que si vos vos sos católico, podés ejercer tu ministerio en Rusia, pero no puedes evangelizar sin permiso. O sea, necesitas un permiso del Estado para evangelizar. En cambio, vos en Ucrania vos podés evangelizar. Hay competencia de iglesias. Sí, de hecho hay 3 iglesias ortodoxas, había 4, ahora hay 3. Y existe un culto católico fuerte. Entonces, no se entiende por qué el Papa prefiere hacerse amigo de Kirill y no de Ucrania, que lo tiene más cerca y donde tiene más seguidores. Esas son las cosas que uno no... Demasiado peronismo en sangre, lo único que puede explicar semejante actitud en el sentido, no es una burla, es el sentido que el peronismo tiene una admiración innata por los regímenes autoritarios. Sí, bueno, de hecho trajeron a Dugin 2 veces a la Argentina. Bueno, cuando viene Dugin, el anfitrión fue el Partido Peronista en su rama kirchnerista, pero también, yo me acuerdo, había peronistas ortodoxos, había sindicatos presentes. O sea, lo que es la rama más antigua, no era la juventud camporista del kirchnerismo, era el peronismo ortodoxo el que prestaba los lugares. Entonces, sí, la admiración, a ver, nace de la admiración de Perón por el fascismo italiano. Admira el militarismo nazi y las ideas de expansión que después trata de imitar en América Latina y no les sale. Hubo admiración no admiración, protección a las ideas de Fidel Castro en tanto no llegaron a la Argentina. Eso hay que decirlo, Perón no condenó el pasaje a la izquierda de Fidel Castro. De hecho, cuando Cook se va a vivir a La Habana, le transmite una invitación de Fidel Castro para que se mude a Cuba y él la rechaza. Prefiere irse con otro autoritario, que es Franco. Pero antes de eso, ¿dónde estuvo? Con Trujillo, con Stroessner, con Pérez Jiménez en Venezuela, otro autoritario, con Trujillo en Dominicana, y termina autoritario, con el otro autoritario que es Franco, para terminar volviendo y volverse autoritario en la Argentina. Entonces la fascinación del peronismo con el autoritarismo es innata, con Muammar Gaddafi, podemos estar, la visita con China, o sea, Perón admiraba el modelo chino, Perón expresaba admiración por los avances de la socialdemocracia escandinava, por el laborismo británico, por los demócratas en Estados Unidos. No, su eje fueron gobiernos autoritarios. Que Bergoglio sigue esa línea cuando uno entiende cuál es su backup ideológico, y ahí ya deja de sorprender. 9 meses cayó por el tema Ucrania. Bueno, 9 años cayó por el tema Nicaragua. Y se pronunció cuando ya estaban los obispos presos, torturados, las iglesias cerradas. Tengo un documental al respecto, que por cierto es curioso el régimen sandinista, porque llegaron a tener a jesuitas marxistas, de estos que empuñaban las armas, como ministros del primer gobierno de Ortega. Sí. Muy recomendado para quien no lo haya visto ahí mi video. Y, o sea, en China es peor todavía, que hice la investigación el año pasado. El Vaticano con Bergoglio invitó a Wang Jiefu, viceministro de Salud chino, que tiene un pedido de captura internacional por ser está sindicado como el principal traficante de órganos del mundo en la Corte Internacional de La Haya. Sí. Solo podía viajar al Vaticano, porque en cualquier otro aeropuerto lo detenían.
Bueno, ¿A y no te quiénes le olvides, quitan los órganos? A musulmanes y a católicos, a bueno, jóvenes, a niños. ¿cuánto tardó en reaccionar ante Maduro? ¿Cuánto tardó? Años. ¿Y cuánto va a tardar con Petro? Que ya empieza a tener ciertas ideas que se chocan con los obispos. Entonces, esa cosa que tiene Bergoglio, para mí, no es mucho orgullo que digan que el Papa es argentino. El Papa es italiano, el Papa es vaticano, si querés. Pero nació en Argentina, pero no me parece, no me siento muy identificado, y sé que a muchos les pasa lo mismo. No es, o sea, los argentinos no somos eso. Quizás una parte peronista o estos grupos que hablábamos que les gusta el autoritarismo. A mí no me representa ni como católico ni como argentino lo que está haciendo en absoluto. Más si uno está a favor de las ideas que están del otro lado, que son las de la libertad. ¿Cómo voy a estar a favor de alguien que está a favor de Cuba, Venezuela, Nicaragua, tolera a Putin? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede conciliar la caridad cristiana con eso? Ignacio, la gente, ¿dónde puede comprar sus libros? Ya sea en Argentina o fuera de Argentina. Mirá, se consiguen en línea en Amazon y en temática.com. Y si no, bueno, en línea en estas páginas se puede conseguir como ebook porque los físicos se agotaron enseguida y de alguno queda algún stock, pero bueno, no soy un actor de muchas ediciones. Yo sigo mi camino y por ahí no saco nuevas ediciones. Eso depende de las editoriales y la verdad es que no me ocupé mucho. Yo sigo en el presente, así que se pueden conseguir en estos portales y mi actividad es más actual. Yo estoy más que nada en Twitter en la cuenta de @Nacho MDEO, Nacho MDO, donde publico a diario y bueno, básicamente trabajo de postear información. Esa es mi fuente de ingresos y mi fuente de desvelos, más allá de que pueda hacer algún libro o alguna colaboración, pero me baso en Twitter para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Invitados entonces a seguir a Nacho Montes de Oca en Twitter y a contribuir para que su trabajo siga siendo posible también. Muchísimas gracias por participar. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a difundir esta entrevista tan interesante donde abordamos tantos temas claves de actualidad y de historia. Y bueno, como dije, que no sea la última vez, esperamos tenerlo pronto de nuevo. Yo te agradezco mucho y invito a la gente a que se concentre en lo que dije. Yo soy solamente un instrumento. Agradezco el apoyo, pero lo importante es que piensen por ustedes. Hagan el mayor esfuerzo para instruirse y pensar por ustedes. Y agradezco poder tener esta oportunidad para volver a decirlo. Son ustedes los que protagonizan el futuro. Muy buenas noches. Y un mensaje muy importante también. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.